Hola, una vez más, gracias por sintonizarnos. Somos el grupo número 1 de la Facultad de Estudios de Posgrado de la Maestría en Contabilidad de Gestión y Auditoría Integral de la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, conformado por Paola Cruz, Lisbania Cruz y Lucía Aquino Ledesma. En esta ocasión estaremos conversando sobre la norma internacional de auditoría NIA 710, información comparativa, sobre cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Alcance de la norma. La NIA 710 trata de la responsabilidad del auditor en relación con la información comparativa en una auditoría de estados financieros. Naturaleza de la información comparativa. Se establecen dos tipos de las responsabilidades del auditor, denominadas cifras correspondientes a periodos anteriores y estados financieros comparativos. Esta norma trata de forma separada de los requerimientos que debe cumplir el informe de auditoría en relación con cada enfoque. Objetivos de la norma. Los objetivos principales del auditor son obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre si la información comparativa incluida en los estados financieros se presenta en todos los aspectos materiales, de conformidad con los requerimientos del marco de información financiera aplicables relativos a la información comparativa. Emitir un informe de conformidad con la responsabilidad del auditor. Definiciones de la norma. Información comparativa. Información a revelar incluidos en los estados financieros y relativos a uno o más periodos anteriores. Cifras correspondientes a periodos anteriores. Es interpretar exclusivamente en relación con los importes e información revelada del periodo actual. Estados financieros comparativos. Consiste en importes e información a revelar del periodo anterior que se incluyen efectos de comparación con los estados financieros del periodo actual. El auditor hará referencia en su opinión. Requerimientos de la norma. Procedimientos de auditoría. El auditor determinará si los estados financieros incluyen la información comparativa requerida cuando a. La información comparativa concuerde con los importes y otra información presentada en el periodo anterior o cuando proceda si ha sido reexpresada. B. Las políticas contables son congruentes con las aplicables en el periodo actual o, en el caso de haberse producido cambios en las políticas contables, si dichos cambios han sido debidamente tenidos en cuenta y adecuadamente presentados y revelados. Opinión del auditor del informe de auditoría. Cuando las cifras se corresponden a periodos anteriores, 1. La opinión del auditor se referirá tanto a las cifras del periodo actual como a las cifras correspondientes a periodos anteriores en la descripción de la cuestión que origina la opinión modificada, cuando los efectos o los posibles efectos de dicha cuestión en las cifras del periodo actual sean materiales. 2. En los demás casos, explicará que la opinión de auditoría es una opinión modificada debido a los efectos o a los posibles efectos de la cuestión no resuelta sobre la comparabilidad entre las cifras del periodo actual y las cifras correspondientes a periodos anteriores. Cuando se presentan estados financieros comparativos, 1. La opinión del auditor se referirá a cada periodo para el que se presentan estados financieros y sobre el que se expresa una opinión de auditoría. 2. Cuando se informa sobre los estados financieros del periodo anterior en conexión con la auditoría del periodo actual, el auditor dará su opinión sobre los estados financieros del periodo anterior y difiere de la que previamente se expresó, revelará los motivos fundamentales de la diferencia en la opinión. Estados financieros del periodo anterior auditados por un auditor predecesor. Además de expresar una opinión sobre los estados financieros del periodo actual, el auditor indicará que los estados financieros del periodo anterior fueron auditados por un auditor predecesor, el tipo de opinión expresada por el auditor predecesor y,
si se trató de una opinión modificada, las razones que motivaron dicha opinión y, por último, la fecha de dicho informe. Estados financieros del periodo anterior no auditados. El auditor manifestará en un párrafo sobre otras cuestiones que los estados financieros comparativos no han sido auditados. Sin embargo, dicha declaración no exime al auditor del requerimiento de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada de que los saldos de apertura no contienen incorrecciones que afecten de forma material a los estados financieros del periodo actual. Manifestaciones escritas. En el caso de estados financieros comparativos, se solicitan para todos los periodos a los que se refiere la opinión del auditor, ya que la dirección necesita reafirmar que las manifestaciones escritas previamente realizadas con respecto al periodo anterior siguen siendo adecuadas. En el caso de cifras correspondientes a periodos anteriores, se solicitan únicamente en relación con los estados financieros del periodo actual, ya que la opinión del auditor se refiere a dichos estados financieros, los cuales incluyen las cifras correspondientes a periodos anteriores. Muchas gracias por su atención. Contamos con sus comentarios y opiniones.